webinar sobre cómo importar nuestra información desde Excel hacia la plataforma de Pirani, con el objetivo de poder centralizar nuestra información en una sola plataforma. Mi nombre es Nicole Alcocer y seré su anfitrión el día de hoy en este webinar. Y para explicarnos más sobre el tema, tendremos a Jorge Santos, quien es líder de mercadeo. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a este webinar. Hola Nicole, buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días para todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Esperemos que este sea un espacio muy provechoso para todos y que podamos aprender bastante. Que sí, Jorge, muchas gracias. Ahora, antes de empezar, quisiera comentarles sobre dos cosas súper puntuales. La primera es nuestro grupo en Facebook y en LinkedIn que se llama Las Tres Líneas de Defensas. ¿Qué vas a poder encontrar en esta comunidad? Pues a expertos de gestión de riesgos de toda Latinoamérica, donde intercambian opiniones, experiencias, datos importantes sobre cómo va la gestión de riesgos a nivel LATAM. Así que los invito a poder participar en esta gran comunidad, tanto en LinkedIn como en Facebook. Los encuentras como Las Tres Líneas de Defensa. Vamos a dar inicio entonces a este webinar y lo que nos estaba comentando Nicole es que a diferencia de webinars donde normalmente hay unos espacios al final en los que las personas pueden compartir sus preguntas, sus comentarios, hacer intervenciones, la invitación que queremos hacer para este webinar es que hagamos un espacio muy participativo, muy interactivo, que ustedes puedan ir comentando todas sus preguntas, bien sea vía chat o levantando la mano, en la opción de levantar la mano, y nosotros los ascenderemos a panelistas para que ustedes puedan efectivamente plantear su pregunta, hacer su comentario, plantear su duda, y de esta forma hagamos que esto sea más una conversación y no que simplemente sea una exposición magistral en la que al final hay preguntas. Bueno, siendo eso, voy a contarles un poco sobre mí. Yo soy Jorge Santos, el líder del área de mercadeo en Pirani, y en el área de mercadeo nosotros nos encargamos de muchas iniciativas que buscan facilitar y dar herramientas educativas y de gestión para que las organizaciones de todo tipo puedan gestionar riesgos de forma mucho más fácil y sencilla. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho porque nuestro software, desde que lo lanzamos en enero de este año, pues muchos usuarios nos decían que querían pasar la información desde su Excel, desde donde venían manejando y administrando su gestión de riesgos, pero querían hacerlo de una forma mucho más rápida. Justamente hoy lo que vamos es aprender a eso, es cómo tomar un documento de gestión de riesgos que originalmente esté creado en Excel y cómo importarlo directamente a la herramienta para que de forma automática tengamos toda nuestra información disponible en un solo lugar. La agenda del día de hoy será la siguiente. Primero vamos a hablar muy brevemente sobre Pirani. Vamos a revisar un caso de estudio que es el caso hipotético o práctico que vamos a utilizar para importar nuestra información al Excel. Posteriormente vamos a dar un repaso muy general y muy rápido por cómo funciona el software de Pirani para las personas que quizás recién están comenzando, y luego vamos a entender cómo preparar la información de Pirani para realizar la importación, ¿sí? Esta importación pues la tendremos que hacer bien sea para procesos, para riesgos, para controles, pero lo importante es que entendamos cómo es el proceso de pasar de un archivo de Excel a la información en Pirani para que realmente nuestra gestión de riesgos sea más fácil, más simple, y no tengamos que crear cada riesgo o cada proceso uno por uno, sino que lo podamos hacer mucho más rápido. Bueno, nuevamente invitarles a que vayan planteando todas sus inquietudes, sus dudas, y espero que, como dije al principio, sea un espacio muy provechoso para ustedes. Hablemos brevemente sobre Pirani. Pirani es una empresa de software. Nosotros somos una compañía de tecnología que nos dedicamos al desarrollo de software especializado en metodologías y en mejores prácticas de gestión integral de riesgos. Y cuando hablamos de gestión integral de riesgos, hablamos de distintos tipos de riesgos. Riesgos operativos, riesgos de la seguridad de la información y riesgos relacionados con prevención de lavado de activos o lavado de dinero, como se conoce en algunos países. También tenemos un software que permite hacer gestión de riesgos relacionados con cumplimiento normativo para esas áreas de cumplimiento de las organizaciones que quizá tienen que estar muy pendientes de cuál es la legislación y las normas aplicables y establecer controles para que las compañías no sufran multas o, peor aún, cierres por falta de cumplimiento de esas normas.
Nuestra compañía tiene más de 10 años de experiencia en la implementación de sistemas de administración de riesgos a través de este software y tenemos presencia en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Centroamérica. En general, somos una compañía que atiende todo el mercado latinoamericano, está compuesta por personas de distintas partes de Latinoamérica, tenemos equipo en México, tenemos equipo en Perú, tenemos equipo en Colombia y nos encargamos de entender muy bien qué es lo que requiere cada mercado para poder cumplirlo a través de nuestra solución tecnológica o a través de nuestro software. Entonces, este software del que ustedes ya hacen parte, ya están registrados, se incorporaron en la versión gratuita, es un software que ha tenido una muy buena acogida en todo este mercado latinoamericano. Para los que no saben, hay una compañía a nivel global llamada Gartner, que es la compañía de referencia que utilizan todos los compradores de software en el mundo. Básicamente es como el Wikipedia de todos los software que existen para empresas en el mundo. Y en Gartner nosotros tenemos una calificación de 4.4, que es una calificación que nos han otorgado nuestros usuarios y nuestros clientes gracias a la facilidad con la que se puede gestionar riesgos a través de un software como Pirani. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a comprobar el día de hoy. Como ustedes saben, ya están creadas sus cuentas en el software de Pirani. Este es un webinar que estamos dando de manera muy especial para personas que ya se incorporaron a la herramienta, que ya crearon una cuenta. Y el día de hoy, pues quiero hablarles antes de pasar a el tema que nos atañe de los planes de nuestro software. Cada vez que una persona se registra en nuestro software, entra en un plan gratuito en el que tiene unas posibilidades de exploración. Esta persona o esta organización puede empezar a crear algunos procesos, algunos riesgos, algunos controles, planes de acción y eventos. Y viene con algunas opciones predefinidas de la herramienta. ¿Qué pasa en este plan gratuito? Que las opciones del plan gratuito tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, las organizaciones pueden crear hasta 50 registros. ¿Qué son registros? Un registro es un riesgo, un proceso, un control, un evento o un plan de acción. Cada vez que documentas alguno de estos elementos, eso suma al total de registros. En este caso, dentro del plan gratuito, tú tienes una limitación de 50 registros y a partir de ahí tenemos unos planes de pago que te dan muchísimas más posibilidades. Posibilidades no solamente de tener más acceso a cosas en la herramienta, sino también más acceso a documentación y formación y espacios como este donde te estamos capacitando para que puedas hacer la gestión de riesgos cada vez más simple y más sencilla. Tenemos un plan starter de $17 en el que tienes a partir de 200 registros, puedes añadir más usuarios a tu organización y puedes empezar a parametrizar absolutamente todo. Y de ahí en adelante tenemos planes de $99 al mes y también de $600 al mes para las compañías que ya tienen un nivel de gestión de riesgos mucho más avanzado, necesitan más usuarios, necesitan parametrizar más cosas y necesitan también una atención más personalizada por parte nuestra. Ahora sí entremos en materia, igual estaré contento de solucionar cualquier duda que tenga que ver con los temas que acabo de comentar, pero vamos a hablar de nuestro caso de estudio. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender principalmente dos cosas. La primera cosa es que vamos a aprender a crear nuevos campos de información en Pirani. ¿Qué es un campo? Cuando tú estás documentando un riesgo, un proceso o cualquier cosa dentro de nuestra herramienta, la herramienta trae una información que tú tienes que rellenar por defecto, como el nombre del riesgo, la descripción del riesgo, el nivel de riesgo, etcétera. Pero como la gestión de riesgos es tan personalizada para cada compañía, nosotros somos conscientes de que hay organizaciones que van a querer documentar el riesgo con un campo especial, como por ejemplo, con qué legislación está relacionado este riesgo. ¿Sí? O cualquier otro tipo de información, con qué área, a qué persona le pertenece, en qué fecha, todo, absolutamente todo, se puede hacer a través de la parametrización de campos y la creación de campos nuevos, donde vamos a aprender cómo crear un campo nuevo y relacionar ese campo a un formulario de registro de riesgos, registro de controles, entre otros. Asimismo, vamos a aprender a importar información en Pirani, porque cuando una organización ya comenzaba a hacer su gestión de riesgos y tiene una matriz de riesgos en Excel, pues es muy probable que quiera hacer un vaciado de esa información desde Excel a Pirani. Y para hacerlo se necesitan las dos cosas, tanto aprender a crear estos campos nuevos como importar información en Pirani. Para el caso práctico que vamos a ver el día de hoy, vamos a utilizar una empresa hipotética que hemos creado en Pirani, en nuestro software,
para que ustedes entiendan muy bien cómo estamos haciendo todo este proceso. Esta empresa le vamos a llamar Talenti y es una empresa que es del sector de tecnología y telecomunicaciones que se encarga y está dedicada a servicios de desarrollo de software. Talenti es una empresa que hipotéticamente cuenta con 50 clientes, son principalmente clientes de la salud, clínicas, hospitales, centros de atención y centros de diagnóstico. Y lo que hace Talenti, a lo que se dedica Talenti, es que tiene un software de agendamiento y de pago de citas médicas para estos centros hospitalarios, centros de diagnóstico, entre otros. Entonces, tenemos una empresa que se dedica a desarrollar software para empresas del sector salud y algo muy importante para ver este ejemplo hipotético es que tenemos una empresa que tiene una base de datos de clientes y sistemas con historial clínico con más de 20 millones de personas en toda Latinoamérica. Entonces, para este ejemplo, estamos hablando de una compañía que administra información muy sensible de millones de personas y que por lo tanto tiene un sistema de gestión de riesgos operativos y también tiene un sistema de gestión de seguridad de la información. Teniendo esto en mente, vamos a empezar a ver qué riesgos tiene esta empresa, cómo los tiene en un Excel y cómo esta empresa podría llegar a importar estos riesgos a través de Pirani. Entonces, ahora que ya entendemos cuál es nuestro caso práctico, con qué empresa vamos a trabajar, yo lo que voy a hacer es ir a Pirani y luego me voy a ir devolviendo a mi presentación para explicarles un paso a paso. Entonces, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a Pirani y esto lo vamos a hacer a través de la dirección a web.pirani.co. Normalmente ustedes cuando lleguen a esta dirección van a encontrar un formulario donde van a tener que poner su nombre o su correo electrónico y su contraseña. ¿Sí? Si ya están registrados en Pirani. Si no están registrados en Pirani o quieren invitar a alguien que no está registrado aún, simplemente deben crear su correo electrónico, poner una contraseña y les va a llegar una notificación a su correo para que confirmen esta cuenta. Vamos a hacer un repaso de 5 minutos de cómo funciona Pirani, porque puede que haya personas que no lo tengan 100% claro. Entonces, antes de meternos a ver cómo importar esta información a la herramienta, vamos a ver en general cómo funciona la herramienta y cómo está estructurada. Pirani está pensado y está creado bajo las mejores prácticas de gestión de riesgo, bajo estándares como ISO 31000. Y teniendo en cuenta esto, nuestra herramienta permite que las organizaciones documenten distinto tipo de registros. Cuando nosotros hablamos de registros, nos referimos a estos 5 tipos de registros: procesos, riesgos, controles, eventos y planes de acción. Yo les voy a explicar cuál es el objetivo de cada uno de estos tipos de registro. Puntualmente, el registro de procesos lo que le permite a las organizaciones es documentar cuáles son todos los procesos que hay en la organización, porque las buenas prácticas de gestión de riesgos nos dicen que hay unos factores de riesgos y uno de los factores de riesgos más importantes son los procesos, es decir, esas tareas que se realizan de forma recurrente en una organización para poder sacar un producto o un servicio al mercado. Y estos procesos también pueden ser áreas de la organización. Entonces, cuando se hace una gestión de riesgos, no tendría mucho sentido documentar 1.000.000 de riesgos y no tener claro dónde están los riesgos. Ese es el papel que cumplen los procesos, justamente documentar cuáles son los procesos de la organización para que luego yo pueda identificar en cada uno de esos procesos qué riesgos encuentro y pueda definir algunas acciones. El módulo de riesgo justamente lo que nos permite a nosotros es documentar esos riesgos, cuáles son esos peligros a los que está hipotéticamente expuesta mi organización, ¿sí? Y no solamente documentarlos, sino valorarlos, con qué frecuencia se presentan, qué impacto podrían llegar a generar en caso de presentarse, y esto me ayuda a entender cuáles son esos riesgos más críticos y cuáles son esos riesgos en los que yo quizá no tenga que dedicar tanto esfuerzo y tanta atención como compañía. Cuando hablamos de controles en Pirani, hablamos de alguna serie de acciones preventivas, correctivas o detectivas que ayudan a que esos riesgos o bien no se materialicen o, por otra parte, en caso de que se materialicen, tengan un impacto menor. Voy a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que yo estoy en una zona geográfica, mi empresa está en una zona geográfica que se ve muy expuesta a sismos. Si estoy en una zona geográfica que se ve muy expuesta a sismos, temblores y terremotos, tengo un riesgo de que haya un temblor que pare toda la producción de mi compañía.
Un control que puede ser correctivo es que yo contrato un seguro para que en caso de un desastre natural yo me vea recompensado o vea niveladas las pérdidas que tuve como causa de ese riesgo. A eso nos referimos con controles. Y cuando hablamos de eventos, es muy fácil entenderlo de la siguiente manera. Si los riesgos son peligros hipotéticos que se pueden llegar a presentar, los eventos son peligros que efectivamente se han presentado. Entonces, una buena gestión de riesgos parte de entender cuáles son esos procesos y documentarle los riesgos, definir unos controles, pero no tendría sentido que esto simplemente se quede en el papel y que no estemos vigilantes ante cuáles son los riesgos y los peligros que efectivamente se materializaron. A esto nos referimos con eventos. Y finalmente, cuando se presenta un evento, pues supongamos en ese caso hipotético que yo les contaba de un terremoto o un temblor, puede que una empresa no tuviera contratada o no tuviera contratado un servicio de seguros, pero entonces de ahí surge una nueva necesidad que es crear unos planes de acción para que efectivamente las compañías puedan corregir aquello que ya ha sucedido. Si yo no tenía una póliza de seguros contratada, pues tiene sentido que yo cree un plan de acción para que en el futuro mi compañía cuente con una póliza de seguros y yo pueda prevenir ese riesgo en el futuro o mitigarlo. Entonces, esta es la forma como funciona Pirani en términos generales. Normalmente, y voy a crear aquí un riesgo de ejemplo para que lo podamos ver, toda esta información se junta o confluye a través de lo que nosotros llamamos el mapa de calor o la matriz de riesgos. Entonces voy a crear un riesgo de ejemplo aquí simplemente para que lo veamos. Entonces aquí me dirigí a la sección riesgos, crear riesgo, y este es un formulario de gestión de riesgos normal, ¿cierto? Donde tenemos nombre, impacto, frecuencia y descripción. Entonces voy a poner, supongamos, riesgo de sismo. Vamos a poner que el impacto sería grave y la frecuencia puede ser posible. Yo lo voy a crear y tengo ya un riesgo que tiene una calificación de riesgo inherente y una calificación de riesgo residual. El riesgo inherente es el riesgo natural y el riesgo residual es el riesgo que queda cuando se le aplican controles. Puede que yo tenga un riesgo que a priori es muy grave, pero gracias a la aplicación de un control su nivel de gravedad disminuye. Entonces, toda esta información que nosotros vamos documentando empieza a tener sentido en nuestro mapa de calor. Como ustedes ven, el mapa de calor es una matriz que tiene distintos niveles de frecuencia y distintos niveles de impacto, donde podemos ver materializados o podemos ver reflejados los riesgos que hemos documentado. Y esos riesgos son riesgos que pueden estar asociados a un proceso. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que ese riesgo que yo acabo de crear es un riesgo que se encuentra en este cuadrante porque tiene un impacto grave y tiene una probabilidad posible. Entonces, tiene un nivel de riesgo medio alto y se ubica en este cuadrante de mi mapa de calor. Entonces, dicho esto, tenemos clara la introducción de cómo funciona Pirani. Y digamos que sabemos cuáles son los pasos generales que se debería seguir para crear un sistema de gestión de riesgos dentro de nuestra herramienta, dentro de nuestro software. Ahora lo que nos compete y a lo que nos vamos a dedicar aquí en este webinar es a entender cómo hacemos para importar un volumen mayor de riesgos sin que yo tenga que crear uno por uno. Si en Pirani no existiera una herramienta de importación de información, supongamos que yo tengo 200 riesgos. Lo que tendría que hacer es cada vez darle clic a crear riesgo, rellenar la información y crear. Y sucede exactamente lo mismo con los procesos y con los controles, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aprender ahora es cómo importar esa información. Y resulta que para cada uno de estos tres elementos, tanto procesos, riesgos como controles, la forma de importar información es muy fácil, es muy sencilla, pero tiene unas particularidades. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Entonces, vamos con la primera explicación de cómo importar procesos. La importación de procesos consta de 3 pasos que realmente son muy sencillos. Y vamos a ver que en todas las importaciones, tanto de procesos como de riesgos, como de controles, siempre el punto de partida es tener lista una hoja de Excel con los datos que yo quiero importar a la herramienta. Esta hoja de Excel lo que nos va a permitir es tener una información estructurada que luego la herramienta va a poder leer, identificar y luego subir para que tú no tengas que hacer una importación, una creación uno a uno. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear esta hoja de Excel.
yo voy a dirigirme a una hoja de Excel que tengo para procesos ya creada, es esta que van a ver a continuación, y van a ver que la hoja de Excel tiene unos campos que por defecto ya vienen en la herramienta. Entonces voy a dirigirme a procesos para que todos conozcan cuál es la información obligatoria que debe tener un proceso cuando se crea. Cuando creas un proceso en Pirani, todo proceso debe tener un nombre, debe tener una categoría, debe tener una descripción. Esos son los tres campos obligatorios, ¿sí? Entonces, cuando existen estos tres campos obligatorios, yo tengo que asegurarme de que mi hoja de Excel tiene un nombre, tiene una categoría y tiene una descripción, ¿sí? Y aquí, adicionalmente, hay un campo que no es obligatorio en Pirani a la hora de importar datos, pero que también se puede incluir, que es el tipo de proceso. Nosotros lo categorizamos en tres: procesos estratégicos, procesos misionales, que son encargos que tienen que ver con la función principal y el core del negocio, y procesos de apoyo, que son procesos como recursos humanos, contabilidad, que ayudan a que la empresa pueda funcionar de forma correcta. Pero en mi hoja de Excel no podrían faltar en ningún caso, para poder importar esta información a Pirani, ni el nombre, ni la categoría, ni en este caso, pues la descripción la puedo tener, pero la podría llegar a tener al menos vacía. Lo que sí es que obligatoriamente debo tener nombre y categoría. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos conscientes de que en muchos casos las organizaciones, al documentar un proceso o un riesgo o un control, documentan otro tipo de información. Como ustedes pueden ver aquí, al crear mi proceso, va a aparecer un campo que se llama periodicidad. Este campo es solo un campo de ejemplo. Ya lo vamos a borrar porque es un campo que yo he creado, porque estamos suponiendo que para esta empresa de software hay un campo necesario, que es que cuando se documenta un proceso, se documente también la periodicidad con que se realiza ese proceso. Entonces, el siguiente paso de nuestro proceso de importación, ahora cuando ya tengo construida mi hoja de Excel, es crear esos campos que no están en Pirani, porque si yo tengo una hoja de Excel que tiene 20 columnas, pero en Pirani solamente tengo creadas 3 de esas 20 columnas, Pirani no va a saber identificar a qué información corresponde ese campo. Entonces, sé que es mucho más fácil verlo en la práctica y se los voy a mostrar a continuación. Entonces, ya hablamos que un proceso de forma obligatoria tiene nombre y tiene categoría. Para crear nuevos campos que podamos luego importar, nos vamos a dirigir a la sección parametrización. La sección de parametrización es una sección fundamental porque permite que cualquier organización pueda ajustar el sistema de gestión de riesgos según su conveniencia y según su metodología. ¿Qué quiere? Que la matriz de riesgos tenga 7 niveles por 3 niveles, se puede hacer. ¿Qué quiere? Que los controles tengan unas opciones de calificación distintas, también se pueden hacer. ¿Qué quiere? Que los formularios de riesgos, de procesos de controles tengan unos campos que hoy en día no están en la herramienta, también se puede hacer. Entonces, lo que vamos a ver ahora justamente es que vamos a la sección parametrización y entramos a la sección campos. En la sección campos vamos a encontrarnos que tenemos distintos formularios. Tenemos el formulario de procesos, el formulario de riesgos, el formulario de controles, que son en los tres en los que nos vamos a enfocar en esta capacitación. Y como pueden ver, aquí hay un campo llamado periodicidad, que es un campo que realmente yo he creado. Es decir, la herramienta no viene por defecto con este campo. Lo voy a eliminar porque lo que quiero enseñarles es la forma en que se debe crear esto desde cero. Ya lo he eliminado, voy a darle guardar a los campos de mi formulario y luego le voy a dar publicar, ¿sí? Es decir, que con lo que acabo de hacer, el formulario de procesos vuelve a tener la forma original. Me voy a dirigir a procesos para que lo puedan constatar. Le doy clic a crear proceso y como pueden ver, en estos momentos el proceso me está pidiendo cuál es el nombre, la categoría y la descripción, ¿sí? Ya el campo periodicidad no lo estamos viendo. Pero como para esta compañía de ejemplo que hemos utilizado, medir la periodicidad es importante, lo que vamos a hacer es crear este campo y les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces nos vamos a dirigir a la sección parametrización. Y en la sección parametrización vamos a dirigirnos a la sección campos nuevamente. Lo primero que debo hacer es asegurarme que este campo lo estoy creando en el tipo de registro al que corresponde. En este caso es el tipo de registro procesos.
Entonces, estoy parado en la sección procesos y lo que vamos a poder hacer aquí es que vamos a darle clic al botón agregar. Cuando yo le doy clic al botón de agregar, se me despliega un nuevo campo y yo debo fijarle un título al campo. En este caso, el título que tenemos es periodicidad, porque esta empresa necesita saber ese proceso con qué periodicidad se ejecuta. Y cuando creamos el campo tenemos distintas opciones de creación de campo. Este podría ser un campo de texto corto, donde las personas pueden introducir información aleatoria y libre, hasta 150 caracteres. Podría ser un campo de texto largo, donde podrían incluir descripciones mucho más profundas, hasta 1500 caracteres. Podría ser un menú desplegable en selección única, donde las personas podrían elegir una de varias opciones, o podría ser un menú de selección múltiple, donde las personas podrían seleccionar varias de una lista de opciones. En este caso, cuando entramos y miramos nuestra base de datos, nos encontramos que la información que queremos importar para el campo periodicidad es única. Es decir, cada registro de cada proceso únicamente tiene una opción en la sección periodicidad. Es decir, que aquí lo que mejor nos conviene en el tipo de campo es la opción menú en selección única, porque un proceso puede tener o una periodicidad trimestral o mensual o diaria o semanal o anual, pero no puede tener varias a la vez, solamente puede tener una de ellas. Entonces, selección única es el tipo de campo que realmente más nos conviene para este caso. Entonces, en este caso, yo ya le he nombrado este campo como periodicidad, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a incorporar las opciones que deberían estar en esta lista. Entonces, yo ya tengo identificado que las opciones que hay en mi base de datos son anual. Entonces voy a hacer clic aquí y voy a escribir anual. Luego voy a añadir una nueva opción que se va a llamar semestral. Luego voy a añadir una nueva opción que se llama trimestral. Luego voy a añadir otra que se llame mensual, otra que se llama semanal y otra que se llama diario. Bueno, algo muy importante. Los nombres de las opciones tienen que estar exactamente redactados como están en la base de datos. Vamos a ver si se dieron cuenta de un error que cometí. Acabo de escribir la última opción y la última opción dice diaria, pero en mi base de datos esta opción se llama diario, y diario con O no es lo mismo que diario con A. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme de que en las opciones que tengo aquí en la lista desplegable tengo exactamente la misma información que tengo aquí en mi base de datos. En este caso, debe decir diario y no diaria, porque si no, los registros que digan diaria a la hora de importar no se van a poder importar correctamente. Entonces aquí tenemos, y cuando hemos creado el campo, entonces lo que tenemos que hacer es marcarlo como obligatorio para que nuestros compañeros a la hora de registrarlo pues siempre lo tengan en cuenta, y vamos a hacerle clic en el botón guardar. Estoy guardando esto y luego voy a hacerle clic en el botón publicar. Cuando estoy publicando esto, lo que le estoy diciendo es la herramienta es que los campos que ya tengo creados aquí quiero que se vean reflejados en el formulario de creación. Entonces, cuando yo me dirija a procesos, le doy clic a crear proceso y vamos a ver que el campo periodicidad ya nos aparece. Y miren que aparece tal cual como lo acabamos de crear. Realmente es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, ahora lo que nos compete, queremos importar esta base de datos a Pirani, ¿sí? En estos momentos, como ustedes pueden ver, tengo una sección de procesos totalmente vacía. Lo que quiero hacer ahora es llenarla con la información que tengo en mi base de datos. Entonces, esta información la voy a descargar y la voy a descargar en formato Excel, XLS. Entonces, aquí nuevamente me voy a dirigir a la sección parametrización, me voy a ir a importación y voy a seleccionar, voy a cerrar todas estas ventanas emergentes que lo que son guías para explicarme esto que yo les estoy explicando, y voy a importar este Excel que acabo de descargar a mi equipo. Entonces lo voy a arrastrar hasta aquí y él está cargando. Bueno, algo muy importante que yo les voy a explicar ahora, y es, Pirani funciona bajo una metodología de jerarquización de procesos.
Existen procesos macro, procesos y subprocesos. Imagínense esto como carpetas. En los macroprocesos están los procesos y en los procesos están los subprocesos. Entonces, cuando yo importe esta información, van a ver que en la información categoría, yo tengo algunos que son macroprocesos y otros que son procesos de ese macroproceso. Por ejemplo, tengo un sistema, tengo un proceso llamado desarrollo de sistema de agendamiento de citas. Este es el proceso macro. Luego tengo definición de funcionalidades. Esto es un proceso que debe estar asociado a este macroproceso. Cuando yo importo la información de procesos, tengo que decir los procesos a qué macroprocesos pertenecen y los subprocesos a qué procesos pertenecen. Ya lo vamos a ver de forma más práctica. Pero entonces van a ver que en esta base de datos yo tengo algunos macroprocesos, que son estos de aquí, ¿sí? Y debajo de ellos están sus respectivos procesos y subprocesos. Entonces luego, cuando yo he cargado la información, es algo que tengo que relacionar. En principio, cuando arrastro el archivo, Piran identifica automáticamente los campos que yo tengo y me dice, bueno, tienes un campo que se llama nombre, dime a qué campo de Pirani pertenece. Él automáticamente me selecciona el campo nombre. Tienes un campo que se llama tipo, dime a qué campo de Pirani pertenece, pertenece al campo tipo, y así sucesivamente. Y aquí en categoría, pertenece al campo categoría, descripción a descripción, y periodicidad pertenece a periodicidad. Es decir, lo que vemos en la izquierda es cómo está nombrado el campo en el archivo de Excel, y lo que vemos en la derecha es cómo está nombrado el campo en Pirani. Por ejemplo, yo en Excel podría importar una base de datos que aquí en nombre no diga nombre, sino name. Y aquí me va a aparecer name, pero no es necesario que se llame igual. Yo en el proceso de importación simplemente le digo, este campo que en mi Excel se llama name, en Pirani corresponde al campo nombre. Y es muy fácil de hacer. Entonces vamos a hacer clic en el botón siguiente. Y ahora, como les decía, tenemos que armar la jerarquía de los procesos. Entonces, él aquí me está diciendo, bueno, tú tienes algunos macroprocesos. Los macroprocesos, como son el nivel más alto, no hay que relacionarlos con nada. Pero existen otros procesos. Entonces, por ejemplo, este que se llama definición de funcionalidades, Pirani me va a preguntar a qué macroproceso pertenece. Y Jorge, yo, ¿sí? hola, tenemos una pregunta acá de Luz Science. Nos Claro que dice, sí. ¿nos puedes confirmar en qué tipo de formato debe importarse? Claro que sí. Bueno, el formato en que se debe importar la información es en extensión XLS. Y esta información es fundamental que siempre tenga cabeceras en la primera línea. Las cabeceras deben estar siempre en la primera línea. Si yo en la primera línea tuviera una fila vacía como esta, voy a tener un error en la importación. Entonces siempre debo tener las cabeceras en la primera línea y abajo ya la información. También sería un error si importara algo sin cabeceras, porque como les acabo de mostrar, Pirani no podría identificar el archivo de Excel que tiene un campo, a qué campo de Pirani pertenece. No sé si hay más preguntas, Nicole, para seguir avanzando. No, por ahora no. Perfecto. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en que en nuestra base de datos hay algunos procesos y esos procesos los debemos relacionar con unos macroprocesos. Entonces, antes de realizar la importación, Pirani me pregunta y me dice, oye, tienes un proceso llamado definición de funcionalidades y está en la categoría proceso. ¿De qué macroproceso depende ese proceso? Entonces yo le voy a decir, este proceso pertenece al macroproceso desarrollo de sistema de agendamientos, lo mismo que este y lo mismo que este. Luego tengo otro proceso que se llama instalación de producto. Entonces, este proceso pertenece al macroproceso implementación de sistema en nuevos clientes. Y tienes un subproceso. Entonces, la pregunta es, este subproceso llamado carga de parámetros, ¿a qué proceso pertenece? En este caso, el proceso al que pertenece este es a uno que se llama instalación de producto. Y capacitación pertenece a implementación de sistema en nuevos clientes. Esto lo que me permite es hacer mi árbol de procesos de forma más sencilla. Por ejemplo, aquí el proceso facturación pertenece al macroproceso comercialización de la plataforma, igual que el proceso firma de contratos también pertenece a comercialización de la plataforma. ¿Cómo sé yo eso? Eso lo sé porque soy responsable, he hecho, digamos, todo el proceso de documentación de toda mi información y yo sé cada subproceso, cada proceso a qué macroproceso pertenece. Entonces es una labor que se debe tener clara antes de hacer la importación.
Lo mismo aquí con contabilidad. Contabilidad, ¿a qué proceso, a qué macroproceso pertenece? Pertenece a gestión financiera. Y finalmente, cierre contable es un subproceso, debe depender de un proceso y el proceso del que pertenece es contabilidad. Ya tenemos todos nuestros procesos y subprocesos relacionados. Aquí simplemente hacemos clic en cargar y le damos continuar. Entonces, aquí tenemos un resumen de nuestra importación y Pirani me está diciendo, ya acabas de importar un archivo que se llama lista de procesos con 16 registros y 16 fueron cargados exitosamente con ningún error, gracias a todas esas observaciones que yo les hice. Ahora, cuando vamos a la sección procesos, como ustedes pueden ver, ya no tengo mi sección procesos vacía, sino que toda la información en cuestión de minutos estuvo en Pirani. Y todo mi árbol de procesos está. Vamos a entrar para verlo. Por ejemplo, tenemos un árbol de procesos llamado implementación de sistema en nuevos clientes. Esto es un macroproceso. Al interior de este macroproceso hay dos procesos, instalación de producto y capacitación, y al interior de instalación de producto hay un subproceso llamado carga de parámetros. De esta manera hemos logrado importar de forma exitosa nuestros procesos. Digamos que dentro de toda la facilidad que tiene Pirani, este puede ser digamos, el tipo de registro más difícil de cargar por este tema de la jerarquización. Pero vamos a ver que cargar riesgos y cargar controles sigue siendo sencillo, pero mucho más sencillo que cargar riesgos. No sé, Nicole, si tenemos preguntas por ahora o podemos avanzar. Podemos avanzar, Jorge. Perfecto. Bueno, entonces, recapitulando, para importar un documento de procesos debemos construir nuestra hoja de Excel. Recuerden que la primera fila debe tener los nombres de los campos, no debe haber una fila vacía, siempre debe haber una fila con rótulos, que debe ser la primera. Cuando identifiquemos que nuestra hoja de Excel tiene campos que no tiene Pirani, entonces vamos a crear los campos en Pirani y luego simplemente subimos nuestro archivo de Excel y en segundos ya tenemos esa información cargada en Pirani. Ahora miremos cómo son las etapas de importación de riesgos. El primer paso para importar nuestros riesgos, que seguramente es lo que la mayoría quiere empezar a hacer, es construir una hoja de Excel, igual como lo hicimos con procesos. Y igual como lo hicimos con procesos, yo tengo también mi hoja de Excel ya preparada. Entonces, en este caso, vamos a repasar y nos vamos a ir a la sección de riesgos para entender cuáles son los campos que por defecto vienen en el formulario de riesgos. Como ven, por defecto, el formulario de riesgos tiene un campo llamado nombre, otro que es un campo llamado impacto y otro que es un campo llamado frecuencia. Estos tres son obligatorios. Por lo tanto, cuando yo quiera importar una base de datos de riesgos, estos tres campos obligatoriamente deben estar en mi base de datos. También tenemos el campo de descripción, que si bien está por defecto, no es obligatorio. Entonces, en nuestra base de datos, como podrán ver, yo tengo el nombre, tengo el impacto y tengo la frecuencia y también tengo la descripción. Pero como ven, en mi base de datos no tengo, en mi base de datos tengo un campo llamado sucursal, que actualmente en el formulario de Pirani no está. Por lo tanto, cuando yo intente importar un registro y no tenga el campo creado de sucursal, pues la importación va a ser fallida. Entonces, al igual que en el proceso anterior de importación de procesos, lo siguiente que debemos hacer es crear campos que no están en Pirani. Esos campos que no están en Pirani, en este caso de nuestro ejemplo, es el campo sucursal. Supongamos en este caso que nuestra compañía, que es una compañía de desarrollo de software para un software de agendamiento de citas de salud, necesita saber cada riesgo a qué sucursal o con qué sucursal está relacionada. Y la forma como ellos tienen nombradas sus sucursales son por nombres cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Hay una sucursal que se llama norte, una que se llama sur, una que se llama oriente y otra que se llama occidente. Entonces, al igual que como hicimos en la sección de procesos, nos vamos a dirigir primero a parametrización. Y en parametrización vamos nuevamente a campos. Le damos clic a ingresar. Y ya no nos paramos sobre la sección de crear campos para procesos, sino que nos vamos a la sección de crear campos para riesgos. En crear campos para riesgos, vamos a darle clic nuevamente a agregar. Y vamos a darle un nombre a este campo. En este caso, el campo se va a llamar sucursal. Entonces, pego mi nombre, sucursal,
y nuevamente seleccionamos el tipo de campo que más nos convenga. Puede ser texto corto, texto largo, menú en selección única o menú en selección múltiple. Bueno, en este caso, este ejemplo está pensado para que nuevamente sea menú en selección única, ¿sí? Pero como también hay campos que son más libres, vamos a cambiar un poco el ejemplo y lo vamos a hacer como un texto corto. Porque en un texto corto se puede incluir cualquier información siempre y cuando cumpla con 150 caracteres. Entonces vamos a darle clic a agregar. Nuevamente le damos al botón de guardar. Un segundo, le damos clic al botón de guardar y le damos clic al botón de publicar. Entonces me voy a dirigir nuevamente a la sección de riesgos para que ustedes puedan ver que esto ya lo tenemos reflejado. No voy a crear un nuevo riesgo, sino que voy a editar un riesgo que ya había creado. Le voy a dar aquí y le voy a dar a ver más. Y como pueden ver, se me acaba de aparecer un nuevo campo llamado sucursal en el que yo puedo escribir lo que yo quiera. Y le doy guardar cambios. ¿Sí? Entonces, cuando yo entre a esta información, voy a poder ver que hay un riesgo llamado riesgo de sismo, que tiene un impacto grave, una frecuencia posible, y en sucursal puedo escribir lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos creado ese campo, lo siguiente que tenemos que hacer para poder importar riesgos a Pirani es ajustar en nuestra herramienta los niveles de riesgo. ¿Esto qué significa? Como ustedes vieron en el ejemplo de creación de un riesgo anterior, cuando uno crea un riesgo, uno debe definir el impacto y la frecuencia. El impacto es el nivel de gravedad y la frecuencia es la probabilidad con la que se puede presentar ese riesgo. Estas son opciones que por defecto están en Pirani, que no se pueden eliminar. Entonces, ¿qué sucede? Que puede que una compañía tenga nombrados sus niveles de impacto y sus niveles de frecuencia distinto a como están en la herramienta. Entonces, supongamos que para el ejemplo que vamos a ver, nosotros tenemos un nivel de impacto llamado urgente, que es el más grave de todos. Y aquí, cuando vemos la lista de niveles de impacto, no aparece urgente. Aparece mínimo, bajo, medio, grave, pero no aparece urgente, sino uno que se llama catastrófico. Y de la misma manera, tenemos unos niveles de frecuencia que son posible, improbable, ocasional, seguro, ¿sí? Y recurrente. Y como ustedes van a ver acá, tenemos improbable, posible, ocasional, recurrente y seguro. Entonces, en este caso, en la frecuencia, todos los niveles que yo tengo aquí en mi Excel de frecuencia están ya creados en la frecuencia de Pirani, en los niveles de frecuencia de Pirani. Pero los de impacto no, nos falta uno que en Pirani se llama catastrófico y en mi Excel se llama grave. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar a Pirani porque la idea es que la herramienta se adapte a tu compañía y no que tu compañía se adapte a la herramienta. Entonces, ¿cómo cambiamos los niveles de riesgo? Antes de importar la información, vamos nuevamente a la sección de parametrización y nos dirigimos a mapa de calor, donde están los niveles de riesgos. Entonces, estamos viendo que tenemos un nivel de riesgo que se llama urgente, que no lo estamos viendo reflejado aquí. ¿Por qué? Porque dice mínimo, bajo, medio, grave y catastrófico. El que necesitamos cambiar es catastrófico. Entonces, esta es una representación visual de nuestros niveles de riesgo. Y a la derecha vamos a tener una forma en la que podemos editar los nombres de cada uno de estos niveles. Entonces, me voy a dirigir a la derecha, donde dice impacto y frecuencia, y voy a hacer clic en la sección impacto. Como ven, aquí en la sección impacto me están apareciendo los distintos nombres que tenemos para los distintos niveles de riesgo. Entonces, vamos nuevamente a hacer el repaso, entramos a mapa de calor, matriz de riesgo, tenemos impacto y frecuencia y tenemos mínimo, bajo, medio para impacto y para frecuencia tenemos improbable, posible u ocasional. Entonces, yo voy a hacer aquí un cambio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos que catastrófico es el nivel que queremos cambiar, pero yo aquí entonces lo que voy a hacer es que lo que tenía nombrado como urgente, ya lo que voy a hacer es que desde mi Excel lo voy a cambiar a catastrófico, porque no quiero hacer el cambio directamente en Pirani. Catastrófico. Entonces voy a coger catastrófico y todo lo que decía urgente lo reemplazo, ¿sí?
y más bien este que se llama nivel de impacto bajo, en mi matriz, todo lo que diga bajo, yo realmente lo quiero llamar incipiente. Entonces, incipiente, incipiente, incipiente. Si yo importar esta información no la voy a poder reflejar porque pues aquí no se llama incipiente sino bajo. Entonces voy a editar y voy a escribir aquí incipiente. Y le voy a dar clic, guardar. Entonces ya he guardado mi matriz de riesgos para que tenga exactamente los mismos nombres que tenemos en mi archivo original, ¿sí? Y ya también he creado el campo sucursal, por lo tanto, mi información de Pirani ya está preparada para poder importar la información de Excel. Ahora sí nos vamos a la sección parametrización, nos vamos a importación y nos dirigimos a la sección riesgos. Y tal cual hicimos ahora, descargamos nuestra base de datos. Yo aquí lo tengo en un Google Docs, entonces la debo descargar a XLS, pero si ustedes la tienen originalmente a Excel, simplemente tienen que guardarla y eso es todo. Arrastramos y nuevamente vamos a hacer el mapeo de campos. Entonces Pirani trata de identificar automáticamente a qué campo pertenece cada uno de los campos. Entonces tenemos el campo nombre del Excel, pertenece al campo nombre de Pirani, el campo frecuencia del Excel, a la frecuencia de Pirani, sucursal de Excel, a sucursal de Pirani, impacto en Excel, corresponde a impacto de Pirani y descripción del Excel corresponde a descripción de Pirani. Voy a hacerles un ejemplo en caso de que los rótulos sean distintos. Voy a cancelar mi importación y voy a suponer que aquí en descripción voy a ponerle realmente detalle y aquí en nombre voy a ponerle name. Y van a ver que esto no es ningún impedimento. Entonces voy a descargar nuevamente este archivo y ahora lo voy a importar. Entonces Pirani me va a decir lo siguiente, oye, automáticamente he identificado estos tres campos que se llaman exactamente igual en el Excel como en la herramienta. Frecuencia se llama frecuencia, sucursal, sucursal, impacto, impacto. Pero me pusiste un campo en tu Excel que se llama detalle. Por favor, dime ese detalle realmente qué es. Y yo le voy a decir, oye, detalle es descripción. Y este campo name, dime a qué pertenece el campo name. Yo le voy a decir, name realmente corresponde al campo nombre. Y le voy a dar cargar. Vamos a darle clic en continuar. Y hemos cargado de forma exitosa nuestros registros. ¿Listo? Entonces, aquí ahora, cuando nos dirijamos a la sección de riesgos, como ven, teníamos una sección de riesgos prácticamente vacía. Y en un abrir y cerrar de ojos ya la tenemos llena y automáticamente tienen calificado su nivel de riesgo. Gracias a que esto lo hice bien desde el Excel y lo importé de forma exitosa a Pirani. Entonces, no sé, Nicole, si hasta aquí tenemos dudas, si nuestra audiencia tiene preguntas o hay algo que no haya quedado claro o alguien quiere manifestar algo respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Me parece que va quedando todo claro. Igual los invitamos a que si tienen alguna pregunta pueden alzar la mano o escribirla por la sección de preguntas para poder hacérselas a Jorge. Perfecto, bueno. Y vamos a hacer entonces, muy rápidamente, vamos a hacer la importación de controles. Entonces, en controles, cuando vas a crear un control, tienes que hacer dos cosas. Por un lado, tienes que poner el nombre del control y luego tienes que calificar el control. Estas preguntas que vienen por defecto en Pirani, que son tipo de control, si es correctivo, detectivo, preventivo, tipo de ejecución, si es manual, combinado o automático, te van dando una calificación automática que luego influye sobre la calificación de riesgos. Yo estoy llenando aquí para mostrarles que cuando yo lleno los campos de este formulario, mi control obtiene un puntaje automático. Luego, según lo fuerte o débil que sea este control al final va a influir sobre la calificación de riesgo que tienen mis riesgos. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, mi base de datos de controles obligatoriamente debe tener un nombre, como vimos. Si deseamos, puede tener una descripción. Y luego debe tener de forma obligatoria tipo de control, tipo de ejecución, se ejecuta con alguna frecuencia, está documentado, tiene evidencia y tiene responsables asociados. Estas son las preguntas que hace Pirani para determinar si el control es muy efectivo, poco efectivo o medianamente efectivo.
¿sí? Jorge, tenemos una pregunta acá de Vanessa Muriel. Nos dice, ¿se puede incorporar un campo para cuantificar el riesgo o hallazgo? Sí, se puede incorporar un campo. Podrías, por ejemplo, incorporar un campo en el que le pidas a las personas que trabajan contigo que incluyan el valor monetario que representa ese riesgo, ¿sí? Entonces, supongamos que, voy a dirigirme nuevamente para ver este ejemplo, ya retomamos el ejemplo de los controles, vamos a parametrización y yo en campos, en la sección riesgos, ¿sí? Podría crear, una idea que se me ocurre es crear un campo obligatorio, ¿sí? Donde le voy a llamar afectación. Y esta afectación le vamos a poner selección única. Entonces podemos poner, ¿cuál es la afectación? Entre $0, $0 y $5. Luego podemos añadir otra opción, entre 100 a 250, luego entre 1000 a 1500. Esto es algo que se puede hacer y esto ayuda a que se cuantifique la afectación puntual que puede estar relacionada con un riesgo. Estos campos permiten prácticamente incluir cualquier tipo de información que la empresa requiera. Entonces, la respuesta es sí y la forma de hacerlo es a través de estos campos personalizados que tú puedes relacionar bien sea con los procesos, con los riesgos o con los controles. Entonces, retomo mi ejemplo para el tema de controles. Nos dirigimos nuevamente a controles y entonces lo que les comentaba es que cuando se crea un control, obligatoriamente debemos responder a estas 6 preguntas, que son las que nos dan la calificación de solidez. Miren que si yo respondo tipo de control correctivo, voy teniendo una calificación distinta, así respondo preventivo. ¿Ven? Aquí he hecho un cambio, pasé del 3 al 30%. Entonces, esto es lo que el algoritmo de Piranha hace para evaluar la efectividad real de un control. Entonces, cuando vamos a importar controles, tenemos que tener esas 6 preguntas en nuestra base de datos, ¿sí? Esta base de datos tiene adicionalmente un campo que no está contemplado por defecto en la creación de controles, que es un campo que le hemos llamado gerencia. A este campo gerencia, entonces, vamos a proceder a crearlo. Entonces, vamos nuevamente a parametrización. Jorge, Vamos a... tenemos una preguntita más Sí, claro. de Adrubal. Nos dice, ¿se puede modificar el valor asignado a la mitigación de impacto y frecuencia? Sí, sí se puede modificar. Esto está en una sección llamada parametrización, controles, y tú aquí puedes cambiar totalmente los porcentajes en los que afectan la mitigación del riesgo según cada una de tus preguntas, según cada una de estas 6 preguntas, o inclusive podrías crear nuevas preguntas. Lamentablemente este no es el tema de este webinar, pero para Asdrúbal, que es cliente nuestro y que está utilizando nuestra herramienta, pues te sugiero que contactes con Geraldine o con Natalia para que te puedan hacer una explicación detallada y personalizada, como siempre lo hacemos con nuestros clientes, sobre cómo utilizar esta funcionalidad. Bueno, entonces vamos a crear nuestro campo personalizado. Vamos a la sección controles y esta base de datos de controles tiene un campo que yo he llamado gerencia. Entonces aquí en gerencia vamos a darle a agregar un campo llamado gerencia y nuevamente es en selección única. Escribo las opciones que son tecnología, contabilidad, talento y riesgos. Entonces, tecnología, contabilidad, talento y riesgos. Supongamos que estas son las gerencias que existen en esta compañía. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo porque para los controles, para esta compañía tiene sentido relacionar cuál es la gerencia encargada. Entonces, hemos creado las opciones, vamos a marcar que es obligatorio, le vamos a dar clic en guardar y luego le vamos a dar clic en publicar. Vamos a publicar y cuando nos dirijamos a controles vamos a ver cómo automáticamente de nuevo está apareciendo este campo nuevo con las opciones que acabamos de crear. Realmente es muy sencillo. Entonces ahora vamos a repetir el proceso que hicimos ahora, que es importar la base de datos. Voy a descargar la base de datos. Vamos a descargarla en Excel. Me voy a ir a la dirección de parametrización, importación. Venimos a controles y voy a arrastrar mi archivo.
Nuevamente, tenemos el mapeo de campos automático. Mire que Pirani lo hace solo. Ya saben qué hacer en caso de que el rótulo del Excel sea distinto al nombre que tiene el campo en Pirani y le damos clic en cargar. Vamos a continuar. Y ahora, cuando me dirija a la sección controles, ya tengo todos mis controles mapeados. Ya tengo toda mi información creada. Entonces, ya lo último que les quiero mostrar es que hay un riesgo que nosotros creamos aquí, supongamos que es este, que se llama desincronización con agenda de médicos. Y yo voy a relacionar ese riesgo con un control. Entonces me voy a dirigir aquí a este que se llama encriptación de datos. Voy a darle a este control y ahora vamos a seleccionar una gerencia que es tecnología y aquí vamos a ir donde dice riesgos. Entonces voy a asociar este riesgo de desincronización de agenda de los médicos con este control. Voy a decir que mitiga en un 100% el impacto y un 100% la frecuencia. Y de esta forma, cuando yo vea mi riesgo, voy a ver que este riesgo que inherentemente tenía una calificación alta de riesgo pasó a una calificación residual baja gracias a que le asocié los controles. Entonces, lo siguiente que debes hacer una vez has importado todos tus procesos, riesgos y controles es asociarlos entre sí. ¿Para qué? Para que luego los puedas ver en tu mapa de calor como los estamos viendo en estos momentos. Como puedes ver, aquí tenemos un riesgo, ¿sí?, que está en este cuadrante y es este riesgo de sincronización de agenda con médicos. Entonces, cuando yo ponga este riesgo de forma inherente, voy a ver que está en este cuadrante de aquí. Pero cuando ponga únicamente mis riesgos residuales, voy a ver que se dirigió a este cuadrante de abajo, que es un cuadrante de un nivel inferior de riesgos gracias a que le aplique un control. Y esta es la forma como funciona Pirani, esta es la forma como se puede importar información. Creo que hemos llegado a las 11, pero yo estaré súper contento y disponible para contestar sus dudas si hay personas que quieren manifestarlas ahora que ya ha finalizado esta explicación. Antes de pasar a las dudas, Nicole, quiero comentarles algo a todas las personas que nos acompañan. Tenemos una oferta muy especial para todas las personas que están usando Pirani actualmente. Nosotros tenemos un plan que es el plan Starter, que es el plan con el que pueden iniciar todas las organizaciones. Y ese plan Starter tiene un costo anual de $204. Solo por tiempo limitado, las personas que adquieran este plan Starter, les vamos a regalar un curso de gestión de riesgos que está valorado en $69. Es decir, que por comprar $204 en nuestro plan para todo el año, es decir, es un solo pago en todo el año, van a obtener un curso con un especialista de gestión de riesgo, un curso que grabamos y que hicimos con una muy buena calidad para que en sus equipos puedan entender muy bien cómo hacer esa gestión de riesgos. No siendo más, Nico, quedo atento a las preguntas que tenga nuestro público y que quieran solucionar respecto a esta explicación que dimos ahora. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos nuestros participantes de ahora. Bueno, nos están preguntando más que nada es que si la presentación se va a estar compartiendo. Quiero decirles que sí, vamos a estar compartiendo las memorias de esta presentación para que ustedes puedan volver a revisar los apuntes que nos estaba comentando Jorge. Y bueno, sobre la promoción que se aplica para clientes, Asdrúbal, te lo vamos a estar comentando ahora, claro que sí. Sí, Asdrúbal, tú por ser cliente tienes ya incluida esta opción y nuevamente con tu representante de ventas y de Customer Success te haremos llegar el link para que tu equipo pueda consumir este contenido y pueda informarse y aprender sobre nuestro curso de gestión de riesgos. Claro que sí, Jorge. Y bueno, para todos los que quieran saber más sobre la promoción que está hablando Jorge, los he puesto en el chat el link para que puedan entrar a ver sobre este paquete starter anual más el curso. Exactamente, ahí está. Estás en mute, Jorge. Qué pena con ustedes. Bueno, pueden dirigirse a este link que les acaba de compartir Nicole por el chat. Aquí van a ver toda la información del curso, van a ver qué tiene el plan Starter incluido en detalle para que ustedes puedan saber qué están comprando con el software y más abajo van a tener una introducción de lo que se habla en el curso.
Ella es Diana, es nuestra instructora, es una persona que tiene años de experiencia gestionando riesgos para entidades de toda Latinoamérica, es una persona con mucho conocimiento y es la tutora de este curso. Y si ustedes ven esta página y ya están totalmente decididos, simplemente deben hacer clic aquí al botón de obtener el plan Starter, llenan este pequeño formulario y una persona de ventas las va a estar contactando para que puedan hacer el pago. Así es, Jorge. Y bueno, viendo que ya no tenemos más preguntas, quisiera darle las gracias a todos los participantes que se han unido a este webinar. Esperamos que sea de mucha utilidad. Como les vuelvo a comentar, vamos a estar mandando las memorias de este webinar a través de sus correos electrónicos durante la semana. Y bueno, muchas gracias a ti, Jorge, por la explicación tan amplia y detallada de cómo podemos usar esta herramienta para importar nuestros procesos, riesgos y controles y poder así tener todo centralizado en una sola plataforma.